explícame tu deseo de ir a la guerra, porque yo te puedo decir, yo quiero ir al mundial, y vos me decís, llévame contigo. Qué bueno que me lo dices, Andrés. Tus mundiales son mis guerras. Entiendo, pero digo, hay una pequeña diferencia. En uno de tus libros creo que contás que lo reuniste para decirle, si te pasaba algo, este es el camino que tienen que seguir, aquí están, estas son las cuentas de banco, este es mi testamento. Sí. Tengo un sobre de plástico que se llama Por si algo me pasa. ¿Pensás que la televisión como la conocimos, vos y yo en sus comienzos, murió? No, yo creo que la televisión como la radio y los periódicos tienen un lugar. ¿Hay alguna entrevista que no hayas hecho que te gustaría hacer? Sí, hay dos que se me han quedado pendientes. Me falta el Papa León, y me falta Bad Bunny. Yo nunca he visto perrear a tanta gente junta como en Puerto Rico. Jorge Ramos dijo perrear. Sin los anteojos no veo alguna pregunta que tenga. No, está bien. Si no me gusta alguna pregunta, te quito los anteojos. Sí, perfecto. Es más, lo voy a poner de este lado. Qué suerte que no usas anteojos. Bueno, los uso para manejar en la noche. ¿Sí? Pero tengo esta tonta teoría de que si no uso anteojos, mis ojos tienen que adaptarse a la realidad y he tratado y así los he evitado por tanto tiempo. Yo lo intenté hacer el otro día que fui a jugar al pickleball y le erré, sin anteojos le erré 4 veces la pelota, así que no, mejor Bueno, ahí voy. Qué gusto verte, Jorge. Yo sé, hace tantos años, ¿no? Estábamos recordando cuando conseguiste los derechos increíbles del Mundial para la radio, que era algo imposible, ¿no? Era prácticamente imposible porque había que pelear contra las grandes empresas, pero yo quiero ir más atrás de eso porque la gente seguramente no sabe que nosotros trabajamos juntos mucho tiempo. Por muchísimo tiempo nos tocó ir a muchos mundiales y nos cruzábamos en los pasillos. Tenemos 2 hijos llamados Nico y creo que fueron muy buenos años. Yo creo que era de esos momentos en donde la televisión estaba al máximo, ¿no? Donde la gente todavía tenía que ir a su casa para ver un buen partido de fútbol o ir a su casa para escuchar las noticias. Ya vamos a hablar de eso. Además te agrego de las cosas en común que tenemos. 2 hijos también que siguieron nuestros pasos. Claro. Paola en tu caso y Nico en el mío. Exactamente. Y yo no hubiera querido eso para nada en el mundo. Paola estuvo trabajando mucho tiempo en política, trabajó en la Casa Blanca y yo siempre creí que iba a quedarse en política, pero luego pasó a la campaña de Hillary Clinton, perdieron por supuesto, y quedó totalmente desilusionada. Y un buen día, como te ocurrió a ti y a mí, la pusieron en un micrófono a hacer un comentario y encontró su voz. Mira. Y entonces, cuando encuentras tu voz, como tú la encontraste, yo la encontré en mi momento, ya no lo puedes dejar. Ya no lo puedes dejar. Así que también tenemos 2 hijos metidos en los medios de comunicación. Y si hoy estamos aquí en este estudio, muchos años después, yo quiero preguntarte de una situación que nos pasó a todos quienes trabajábamos en Univisión, en Laguna Niguel. Sí. Porque yo siempre recuerdo y me pregunto qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera dicho que no. Aquel día que nos reúnen a todos en la oficina y nos dicen la operación se muda a Miami, quienes quieran venir, el último vuelo sale el 15 de enero de 1991 y siguen con nosotros. Quienes no, muchas gracias y hasta luego. ¿Lo tuviste que pensar mucho o vos ya tenías seguro que querías seguir tu carrera así fuese en Miami o en Kabul, Afganistán con Univision? Me pasó algo más complicado todavía, que en medio de todo eso tenemos la primera guerra del Golfo Pérsico. Y yo quería ir a la guerra. Es la primera guerra grande que me tocó ir. Así que más que estar preocupado por si me quedaba en California o si me iba a Miami, estaba preocupado porque no me mataran en la guerra. Y recuerdo haber entrado a Kuwait después de que Irak había invadido y fue una de las experiencias más intensas de mi vida en medio de tanques, de disparos, nunca en combate, ¿no? Y yo me hubiera quedado en California. Yo me siento mucho más de California que de la Florida, pero yo sabía que los costos de los camarógrafos, por ejemplo, eran 3 o 4 veces más, que los sindicatos no iban a permitir una operación fácil y estaba enamorado de mi trabajo. Mi trabajo me permitía estar en los lugares donde se cubrían todas las noticias y decidí venirme a Miami.
Claro, porque era si no un Miami, quiebre de tu carrera. Sí, o Miami, o quedarme en algo totalmente incierto en California. Y me vine a Miami, que siempre me ha recibido con mucho cariño. No fue fácil, ¿eh? Ujú. Porque no tanto en tu caso, porque tú estabas en fútbol, pero acuérdate que estaba en una época en donde Fidel Castro todavía era el dictador de Cuba, y el hecho de ser mexicano implicaba solo por asociación, injustamente, de que los mexicanos éramos comunistas y socialistas y apoyábamos a Fidel Castro. Nosotros no, pero el gobierno mexicano sí lo hacía. Así que no fue fácil mi llegada a Miami. No sé cómo fue la tuya. No, durísimo. Yo el primer año nos costó muchísimo la adaptación. Obviamente después de haber crecido tantos años en Los Ángeles, éramos también muy de California, igual que vos, y nos costó mucho, pero entendí también que el tren no pasa dos veces, venía el Mundial de 1994, y me quiero agarrar de esto para contrapreguntarte de una frase que acabas de decir, que si yo la corto así como la dijiste, en los 3 segundos que la dijiste, es muy loco. Yo quería ir a la guerra. Claro, es que... Explícame tu deseo de ir a la guerra, porque yo te puedo decir, yo quiero ir al Mundial, y vos me decís, llévame contigo. Qué bueno que me lo dices, Andrés. Tus mundiales son mis guerras. Entiendo, pero digo, hay una pequeña diferencia. Bueno, no, porque la intensidad con la que yo te veo a ti ir a los mundiales y con la que has cubierto los mundiales es la misma intensidad con la que yo fui a la guerra del Golfo Pérsico y luego a Irak y Afganistán, y estuve en Israel, en los Balcanes, en El Salvador, en Afganistán, con esa misma intensidad con que yo he estado en las guerras y en cosas importantes, es con lo que tú cubres los mundiales y tus partidos de fútbol. Claro, pero tu grado de riesgo es muchísimo mayor cuando vos vas, y sí. Te entiendo, obviamente que te entiendo desde el punto de vista profesional. Antes de salir vos hablas con tu familia, con tus hijos, ¿cómo era? Chicos, me voy a la guerra. Tú sabes que tontamente y muy tarde en mi vida me di cuenta del daño que le hice a mis hijos con eso. Porque hasta hace poco me estaba reuniendo con Paola y Nicolás, y los dos, no sé si me echaban en cara o me culpaban un poco, pero me decían que cuando yo me iba a las guerras siempre esperaba hasta el último momento, cosa que era cierto, y para ellos, ahora me lo dicen casi llorando y yo más, que sentían que era la despedida, que me estaba despidiendo de ellos. Y el trauma que yo les causaba al decirles que me iba a la guerra, porque los hijos, y ahora yo creo que tú y yo lo entendemos, Andrés, no quieren un papá comentarista de fútbol ni un papá comentarista de noticias, no. Ellos quieren un papá presente. Y yo lo que les estaba diciendo es, a lo mejor me muero y no regreso. Y creo que es un trauma que yo les causé que hasta ahora he logrado entender. Y era muy difícil. En uno de tus libros creo que contás que lo reuniste para decirle, si te pasaba algo, este es el camino que tienen que seguir, aquí están, estas son las cuentas de banco, este es mi testamento. Sí. Tengo un sobre de plástico que se llama Por si algo me pasa. Y lo he ido aprendiendo poco a poco, donde están todas las cuentas de banco, todos los números, los códigos, los PIN, en caso de que me pase, a quién hablarle primero, a qué abogado llamarle, a qué contador llamarle. Y tú no tienes, tú estás preparado, ¿no? Tengo el testamento. Sí, es triste que tengo 67. ¿Cuántos tienes tú? 63. Por eso. O sea, yo creo que estamos en el último acto. No quiero estar dramático ni que nos va a pasar nada. Creo que estamos muy bien todavía y tenemos mucho por delante. Pero sí, y todos en mi familia saben dónde está ese sobre. Uh-huh. Claro. Obviamente, insisto, con el grado de riesgo, entiendo perfectamente de lo profesional tu anhelo por ir a esa guerra, pero obviamente debe ser muy duro por dos motivos. Porque en tu profesión, a cambio de la mía, donde yo sí puedo expresar mis emociones, sí. Ahí tenés lo que me pasó en el último mundial. Pero, ok, luego regreso a eso. Porque no estoy seguro si puedes dar tus opiniones. Por ejemplo, tienes dos grandes partidos, uh-huh. dos grandes equipos en un partido importantísimo. Sí. Y yo que te conozco, a lo mejor quiero detectar tu favoritismo en el partido.
yo en una elección o en una guerra, seguramente he caído de uno de los dos lados, ¿no? Pero, claro, a ver, yo voy a usar una frase futbolera para decirte lo que nos pasa a los comentaristas deportivos. Creo que lo voy a generalizar, pero creo que es así. Somos como los árbitros, no tenemos hinchada. Porque yo digo una cosa de un equipo y el fanático del equipo rival va a pensar que estoy hablando bien de ese equipo y todo lo contrario cuando es al revés. Y a vos te debe pasar un poco lo mismo, pero yo te quiero llevar para el lado de las emociones. Ok. Porque vos estás en la guerra viendo los misiles volar para un lado, para el otro, sin tomar partido, sabiendo que hay gente, o viendo incluso cómo muere gente delante de tus ojos. Y cuando salís en cuadro, hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ramos, estamos en Kabul, estamos en El Salvador, estamos en Irak. Tenés que tener cara dura, cara seria y no tomar partido, y por dentro debe ser muy, muy desgarrador. Tratar de transmitir la noticia fría como tal cuando por adentro vos estás sintiendo muchas cosas. Sí, tienes razón. Yo siempre he dicho que nunca me contrataron ni para llorar ni para contar chistes, ¿no? Y lo que te pasa es que con los periodistas que cubren la guerra o hechos muy graves, te pasa algo muy parecido a lo de los soldados, que te da, sufres después de estrés postraumático. Y lo que ocurre, Andrés, es que, o por lo menos a mí me ocurrió, es que te bloqueas. Por ejemplo, te contaba de la primera guerra en el Golfo Pérsico, me tocó ver en un cuarto tan grande, dos o tres veces más grande como esto, cuerpos amontonados uno arriba de otro, ¿no? Seguramente de iraquíes que estaban tratando de irse. Y recuerdo en las noches en Afganistán escuchar volar los aviones que estaban buscando a Osama Bin Laden y pensar que en cualquier momento te pudiera ocurrir algo. O un muchacho que íbamos en un auto y que me dice, I'm a follower of Osama, y empieza a jugar con su rifle y apuntándomelo como un juego, ¿no? Le di $15 y $15 es lo que valía mi vida en Afganistán. Entonces, ¿cómo sobrevives todo eso? Sin sentir. No sientes. Te tienes que bloquear. O sea, si yo me pongo a llorar ahí o empiezo a gritar o a pelearme, me matan. Entonces, aprendí a no sentir nada, y el problema es que después de que no sientes nada, llegas a tu casa y no es que cambias el switch. Dice, ahora sí, vamos a la fiesta, vamos a celebrar, vamos a fuera. No puedes, te quedas bloqueado en los sentimientos, tanto en el dolor como en la alegría. Y me tomó muchos años de terapia poder entenderlo y salir de ahí. Es decir, insertarte o intentar insertarte en tu vida cotidiana y normal. Y sentir. Una vez que regresabas de estas. Claro, y sentir otra vez normal, ¿no? Y abrazar. ¿Y lo lograste? Me tardé años. Sí. O sea, no es que fuera una era permanente en el que no sentías absolutamente nada, pero había veces en que te bloqueabas, ¿no? Y entonces, en lugar de reaccionar con mucho amor o con mucho enojo o con mucha alegría o con mucha tristeza, no sentías nada y reaccionas. Claro, eso es buenísimo para la tele, claro, ¿no? Porque puedo cubrir cualquier cosa sin que sintiera nada, pero en tu vida personal te afecta muchísimo, y particularmente con tus hijos, ¿no? ¿Y esto lo hablaste con Paola y con Nico? Sí, todo el mundo. Es una cuestión familiar, ¿no? ¿Y ellos logran entenderlo? O sea, ¿entienden el esfuerzo que hizo el padre para que ellos tengan la vida que tienen hoy, a pesar de estos inconvenientes? Quiero creer que lo entendieron, pero al final regreso a la idea de que ellos no querían un periodista, no querían un papá periodista, ellos querían un papá presente. Yo creo que el periodismo y la paternidad son muy parecidos en el sentido que más de la mitad es estar presente. Y tú que has viajado por todo el mundo, estoy seguro que te has perdido, al igual que yo, cumpleaños, aniversarios, fiestas, celebraciones. Nuestros hijos lo que querían es un papá presente. En el caso de Paola es un poco más dramático porque ella vivió de niña con su mamá en Madrid, y yo estoy absolutamente seguro de que hubiera querido que su papá estuviera durante toda su niñez junto a ella, y no fue el caso. Entonces, cuesta trabajo. Por otra parte, esta es la vida que yo escogí. Esta es la vida que yo quiero, ¿no? Esta es la vida que me costó muchísimo trabajo, al igual que a ti, y no la cambiaría por nada. Cuando crecías en México,
e idealizabas qué es lo que querías hacer con tu vida profesional, sabiendo que ya desde muy chico, muy joven, quisiste ser periodista, ¿imaginabas esta vida que ibas a tener? Ha sido una vida muchísimo mejor y mucho más intensa de lo que jamás me imaginé. Cuando me fui de México en el 83, me fui por un caso de censura de prensa. Yo estaba muy joven, nadie me conocía, nadie le importaba qué yo iba a hacer, pero yo quería hablar de la falta de democracia en México y de una práctica que se llamaba el dedazo, en que un presidente escogía por dedo al siguiente. Y no me dejaron hacerlo, y vendí un bochito, un Volkswagen rojo, conseguí como $2,000, yo creo que no más que eso, y me vine a estudiar a California. Entonces, jamás me hubiera imaginado que años después iba a poder estar volando por todo el mundo, cubriendo guerras, cubriendo elecciones, entrevistando a los personajes más interesantes de todo el mundo. Ha sido una vida muy privilegiada, muy, muy privilegiada. Y creo que cada cana tiene nombre y de verdad que es la mejor vida que me pude haber imaginado. Si hubiera tenido que repetirla, no me imagino cómo pude haber cubierto tantas elecciones, tantas entrevistas, tantas guerras en una sola vida. Ahora que tenemos cierta edad, mirás hacia atrás y reflexionás sobre algunas decisiones de vida. A mí me pasa, sí. Que digo, hoy como decimos en el argot del fútbol, con el periódico del lunes es mucho más fácil, pero yo miro hacia atrás y veo, menos mal que no tomé esa decisión. Vos mirás hacia atrás y decís, menos mal que no pude competir en los Juegos Olímpicos o que no terminé siendo guitarrista, porque a vos te gustaba, vos querías ser... Esta es tu tarea, ¿eh? Vos quisiste tocar la guitarra y hoy estaría por ahí, no sé, fuera de un metro en New York, tocando para la gente que sale del metro. Sí, durante 8 años estudié guitarra clásica porque yo le dije a mi papá una vez que quería cantar y tocar como los Beatles, no los Beatles, sino como los Beatles. Además, nos gusta la misma canción, mi canción preferida es la misma que la tuya. ¿A Day in the Life? No, Michelle. Michelle, bueno, Michelle, yo quería tocar Michelle. Michelle, my bell, these are words that go together well. My Michelle. No nos pongas a cantar. No. Yo le pedí a mi papá que me pusiera un maestro que me enseñara a tocar Michelle. Y claro, me enseñó a tocar Michelle y luego se metió con Bach y Albéniz y todo eso. Pero no tengo oído. Yo me di cuenta y no podía leer música. Y entonces yo me di cuenta que hubiera podido haber sido un buen guitarrista, di 2 conciertos y eso, pero no hubiera podido ser el mejor guitarrista. No podría haberlo hecho mejor. Y luego la referencia que haces a las competencias olímpicas es que dejo la guitarra, tenía mucha energía, me meto al Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Con la cara dura que tenía, fui con uno de los ejecutivos del Comité Olímpico Mexicano y les dije, corro muy rápido. Déjenme entrenar, y me dejaron entrenar. No sé qué, tendría 16 años, empecé en salto de altura, no soy muy alto, no tenía mucho futuro. Y luego en 400 con vallas sí hubiera podido, yo creo, entrar al equipo olímpico mexicano. Y desafortunadamente me detectaron una vértebra que no había cerrado desde nacimiento. A lo mejor tú la tienes y yo también, y no pasa nada. Pero con el entrenamiento y los microgolpes, como ellos le llamaban. La espina bífida. Sí, me hubiera podido... La operación hubiera sido peligrosísima y mi futuro olímpico hubiera sido mínimo, porque tarde o temprano esa vértebra podría haberse roto y yo quedar paralítico. Pero de eso no te acordás cuando seguís jugando al fútbol todos los fines de semana. Todavía, el fin de semana sí, o sea. sigo yendo. Luego, años después, me volví a hacer un estudio y la vértebra había cerrado. Pero sigo jugando fútbol. ¿Cómo es tu relación con el fútbol? ¿Siempre fuiste apasionado del fútbol? Sí. Te voy a contar. Hace poco, Enrique Borja, el gran jugador mexicano para mí, más con los Pumas que con el América. Ha sido siempre mi referente. Él acaba de cumplir 80 años y su hijo me pidió que enviara un video y se los envié. En el video yo contaba que cuando yo era niño, yo quería ser rockero, ¿no? Y futbolista. Yo quería ser Enrique Borja. Yo quería ser, para los que no saben, Enrique Borja fue un referente para todos los mexicanos. Y Enrique Borja, muchos dicen que no tenía mucho talento, pero yo creo que tenía un gran talento para detectar el gol. Y siempre estaba ahí donde había que meter el gol. Y cuando había que meter el gol que definía el partido, siempre estaba Enrique ahí. Y yo
lo más que quería en toda mi vida es ser Enrique Borja. Y me llamaban en la escuela, me llamaban Borjita Ramos. Y nada en la vida me ha hecho más feliz en el mundo, todavía hoy, que alguien me diga Borjita Ramos. Se lo he contado a Enrique en varias ocasiones, y es lo que yo quería hacer. Yo quería ser futbolista, como todos. Yo no sé si tú querías ser futbolista, sí, claro. Y me rompí. Yo recuerdo vivir con las rodillas rotas porque jugábamos en la calle, siempre sangrando, pero mi máximo en la vida hubiera sido ser futbolista. Y entonces sigo jugando fútbol con un equipo que originalmente salió de Univisión. Tenemos ciertas reglas, nos queremos mucho, jugamos con camiseta, tenemos árbitro, jugamos en una cancha profesional y tenemos reglas. No te puedes barrer para no romperle la pata al otro, quieres llegar a trabajar el lunes, no te puedes pelear y si le pegas al otro queriendo o sin querer, quedas totalmente expulsado de la liga. Eso ahora, pero yo recuerdo haber jugado en contra de ustedes y recuerdo que ¿Que eran de las dos cadenas? Sí. Y no eran así los campeonatos. Y te pregunto esto porque... Eran terribles, era muerte. Pero, ¿y nunca condicionaste tu ir a jugar los fines de semana sabiendo que te exponías a que te pueda pasar algo, que alguien que te interpretó mal una noticia que diste durante la semana te vaya a buscar? Yo me voy a hacer famoso rompiéndolo a Jorge Ramos, o el miedo a que pasase algo de manera genuina y espontánea y el lunes tener que no poder ir a hacer el noticiero. Lo que pasa es que al principio estábamos en una liga y eso pasaba. Cuando sabían que iban contra el equipo de la televisora, iban a pegarnos y nos pegaban durísimo, ¿no? Y además yo era el más flaquito, el más chaparro, y siempre podían ir contra mí, porque era el que salía a dar las noticias, y había algo de fama en poder romper a él. Pero pronto aprendimos que eso no era nuestro futuro, nos salimos de la liga, y entonces entre la gente del mismo equipo, Andrés, ahora somos como 40, y vas trayendo amigos, y entre todos es como jugar con el mismo equipo. Entonces lo único que cambiamos los sábados es si vas con el equipo rojo o con el equipo blanco. Pero salvo eso, yo sé que nadie me va a pegar, ¿no? El otro día me dieron un balonazo en la cara, pero eso es lo más que ha pasado. Mencionaste la palabra fama. Sí. ¿Cómo llevaste la fama todos estos años sabiendo que seguís siendo para mí el referente número uno, el tipo más creíble en el mundo hispano, y que durante mucho tiempo todos, así como la generación por ahí de mis padres o de nuestros ancestros, encendía y veía a Walter Cronkite, claro, por ahí después a Tom Brokaw, todos los hispanos veían a Jorge Ramos, luego Jorge y María Elena, pero vos seguís siendo la referencia y además uno de los tipos más famosos, no en el mundo hispano, en el mundo, digamos, de los medios de Estados Unidos. ¿Cómo conviviste con tantos años de fama en en la época de la golden era de la televisión? Al principio me daba pena que me reconocieran, ¿no? Y me daba pena que me pidieran autógrafos y fotos, pero luego lo entendí como con mucho agradecimiento, ¿no? De que la gente me reconociera. En Miami también es una ciudad muy fácil porque están acostumbrados a vernos por todos lados. Entonces, la gente creo que lo agradece. La comunidad cubana, que es muy abierta, siempre te dice en tu cara lo que piensan de ti. Y me parece que eso ha sido muy bueno por una parte. Por otra, somos latinos. Y eso, lo que te quiero decir con eso, es que no tenemos el reconocimiento de otros en inglés. Y cuando... Te doy el ejemplo que seguramente te ha ocurrido a mí. Cuando voy a un buen restaurante o a un buen hotel, el gerente no me conoce, el dueño no me conoce, los de relaciones públicas no me conocen, nadie tiene la menor idea. Pero te vas a la cocina y todos te conocen. Uh-huh. Entonces, uno desarrolla, espero, un cierto nivel de sencillez y humildad en que te das cuenta que al final de cuentas soy un inmigrante más. Y así me sigo sintiendo, ¿no? Como un inmigrante más. Y un inmigrante más que en esta época es durísimo, Andrés, porque muchas veces llevo 40 años en este país
y ya tengo los dos pasaportes, el mexicano y el estadounidense, y muchas veces en este país no me aceptan. Y cuando voy a México, muchos me dicen que traicioné a México por haberme ido. Entonces, a veces en el mejor de los casos soy de los dos países, en el peor de los casos no soy de ninguno. Y a otras un poco en juego cómo decido ser mexicano o estadounidense. Bueno, cuando llego al aeropuerto de la Ciudad de México y la fila más corta, en ese momento decido si ser mexicano o estadounidense, ¿no? Pero es una frase muy mexicana, pero espero que no se me haya subido. Espero que haya entendido que soy como un inmigrante más. Nunca dejaste de hacer nada por ser famoso. De ir a algún lado, de meterte en una discusión, de ir a una junta con amigos diciendo no sé quién va a estar ahí, prefiero evitarla. No soy una persona muy social, no sé cómo eres tú, pero no sé mucho de fiestas y discotecas y eso, así que para mí nunca fue un tema, ¿no? No me preocupaba mucho. Me gustaba, lo que me gusta de todo esto es que 40 años después todavía, y ahora que tengo 2 podcasts en inglés y en español, la gente me sigue creyendo. O sea, los números están ahí y cada vez que hay breaking news, yo me doy cuenta que me ve un número de gente equiparable a lo que lo verían en las televisoras, y eso me gusta. Pero al final de cuentas, por nuestra calidad de hispano y por el hecho de ser inmigrante, no hay manera de que te la creas mucho. Otros inmigrantes se encargan de bajarte los ánimos. Pero lo que sí he tratado de hacer es que busco que otros inmigrantes que llegaron después de mí tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Y sigo tratando de defender a otros inmigrantes que no tienen voz y aprovechar la voz que sí tuve para eso, ¿no? Hasta el día de hoy te sentís como un ejemplo para toda la comunidad latina de Estados Unidos. No me atrevo a decir como ejemplo, pero sí utilizar mi voz para otros. Ahora con todas las redadas que están ocurriendo en otros lados, todos los días salgo a denunciar lo que hacen la Migra y ICE en contra de nuestra gente, ¿no? Porque pude yo haber sido uno de ellos. La única diferencia es que tengo un pasaporte azul. Y aún así no estoy seguro, ¿eh? Aún así, ahora no me sorprendería para nada que después de esta entrevista salga y que me pare en la Migra y que me pregunte que si estoy legal o no, sencillamente por mi acento. I still have an accent when I speak in English. Sabés que yo soy muy futbolero y relacioné recién la frase que te conté de que los que estamos en la televisión, en el periodismo, no tenemos hinchada. Pero hablo de tus dos países, porque dijiste no sabés si entras por la fila de mexicanos, por la fila de extranjeros. Por un lado, el presidente de acá te saca de una conferencia de prensa y el de tu país... Me ataca y dice que no tengo... El expresidente. Sí, que no tengo datos. Yo creo que como periodista eso es el mejor homenaje que te pueden dar, cuando eres contrapoder y de los dos lados. A veces me dicen que soy un capitalista y de la CIA, y otras veces dicen que soy un comunista, y siempre les doy ejemplos distintos, ¿no? Independientemente de cómo me ataquen. Pero eso es parte. Yo creo que ahora con las redes sociales yo he aprendido a veces a no leerlo o a no hacerle caso, porque es imposible, ¿no? A veces te critica alguien que tiene 7 seguidores y tú no puedes dejar de dormir por eso. ¿Pensás que la televisión como la conocimos, vos y yo, en sus comienzos, murió? No. Yo creo que la televisión como la radio y los periódicos tienen un lugar. Y, por ejemplo, los eventos en vivo creo que van a seguir teniendo muchísima importancia en la televisión. Lo que sí veo es que cuando los noticieros antes tenían 1 millón de televidentes por noche o más, y ahora tienen 200,000 o 150,000, uno se pregunta, ¿a dónde se fue la audiencia? Y la audiencia se fue a los celulares, la audiencia se fue a los medios digitales, a los podcasts. Es esa gran transición que estamos viendo. Lo que no ha cambiado es la idea de la credibilidad, tanto tuya como mía. Que la gente nos siga creyendo, ¿no? Que cuando tú hablas o yo hablo, que la gente nos crea. Pero no creo que es el fin o la muerte de la televisión, pero tenemos que entender que la gente ya no se informa primordialmente, lo acabo de ver en un estudio, por la televisión. La gente se informa primordialmente por las redes sociales y por los medios digitales. Y es ahí donde he hecho la transición. Complicado, ¿eh? Uh-huh. Llevo apenas 1 año fuera de la televisión y
y me he tenido que reinventar. Es que no estoy listo para retirarme. Si estuviera listo para retirarme, ya lo hubiera dejado, pero no estoy listo para retirarme. Pero la transición ha sido complicada. En las reflexiones que he hecho, creo que uno de mis grandes errores fue creer que yo era mi puesto. O sea, creer que yo era Jorge Ramos, el conductor de televisión. Y me ha costado mucho, Andrés, quitarme esa imagen que yo tenía de mí mismo y darme cuenta que soy mucho más que eso, ¿no? Sobre todo soy el papá de Paola y Nicolás y Carlota, ¿no? La pareja de Chiqui, soy el hijo de Yuyu y de Jorge, soy el hermano de Alejandro, de Eduardo, Gerardo y Lourdes. Soy muchas otras cosas, pero por casi 40 años que hice el noticiero, me creí el cuento de que yo era lo que hacía. Y tarde en la vida me he dado cuenta que no es así. Y parte de esa transición, y voy a ahondar muy en lo personal, Sí, porque debe haber sido una situación difícil en el sentido que fueron, y esto digo, lo vivo permanentemente como lo viviste vos, después de 40 años de estar frente a la cámara de un día para el otro, levantarte y saber que ya no volvés a un estudio de televisión y que tenés que empezar a rehacer tu vida fuera del personaje que fuiste en la tele, como bien decías. Esa parte fue la más dura, más allá de la reinvención profesional, con las redes, con tus libros, con todo lo demás. Sí. En lo personal, ¿te costó no bajar a tierra, pero debe ser duro? Porque yo digo, no que me lo imagino, pero algunas veces sí lo pienso, y el día después, o sea, son muchos años. Claro, yo quería seguir haciendo periodismo y seguir haciendo periodismo independiente, y más en esta época en donde los inmigrantes y los hispanos están tan atacados. Así que yo sabía que había una misión para mí, ¿no? Creo que es mi obligación ser testigo y denunciar lo que está ocurriendo. El problema es que no sabía dónde hacerlo. Me tardé unos 6 meses en preparar una nueva compañía, junto con 2 grandes socias, y comenzar el podcast. Luego comencé un podcast en inglés junto con mi hija, que esa es una de las grandes maravillas. Pero entre esas cosas que ya estoy haciendo ahora y haber dejado la televisión, pasaron varios meses muy complicados. No sabes cómo me costaban las tardes, Andrés. Porque las tardes, ahora me doy cuenta, nunca fueron mías. Las tardes siempre fueron del noticiero. Y tenía esta costumbre de preparar las noticias, ver otros noticieros, todo eso. Y de pronto llegaban las 5 de la tarde y yo estaba en mi casa viendo la televisión, o caminando, ¿no? O sacando el perro. Me costó mucho trabajo entender que yo no era lo que hacía antes y que había posibilidades de hacer muchas otras cosas. No fue fácil. Afortunadamente pude brincar rápidamente a otro medio y a otra compañía y otra misión, pero no fue fácil. ¿Te molestó dentro de esa dificultad? ¿Pensabas en el que dirán cuando salías a pasear al perro a las 5:30, 6 de la tarde, cuando por ahí te veía la gente que podía estar pensando, mirá, ya no está más en el noticiero? Es interesante porque yo no quería ser el ex, ¿no? Yo quería poder decir que estoy haciendo otra cosa. Pero me tardé 6 meses. Sí, es complicado porque la gente decía, Jorge Ramos noticiero, ¿no? Inmediatamente. Y hay una cuestión de autoestima también, ¿no? Yo no estoy listo para retirarme todavía a los 67. Creo que me quedan algunos años, no muchos, pero me quedan un par de batallas más. Pero en la autoestima siempre agradecí que la gente me reconociera y que me creyera, y yo quería seguir con eso. Entonces, creo que parte de todo el proceso fue reinventarme en otra cosa en la que estuviera tan orgulloso, pero me tomó tiempo, no fue fácil. Y sabiendo cómo es el estado o el hábito de consumo hoy en día, sabiendo cómo está nuestra profesión, que en definitiva fue siempre igual, vos desde tu posición en el noticiero mucha opinión no podías dar. Tú tampoco, ¿no? No, yo sí. Pero opinión no. Sí. Yo opino mucho. Tú puedes dar tu opinión. Sí. Yo soy un relator que opina demasiado, más que el comentarista a veces.
Pero, por ejemplo, te quería preguntar, te prometo Sí. hacerte muchas preguntas, pero cuando vi tu narración de cuando gana Argentina el Mundial, Sí. al final, o sea, te rompes Sí. y agradeces como nunca, y yo creo que yo hubiera hecho lo mismo con México, pero durante la narración de todo el partido, fuiste lo más objetivo que yo te he visto. Muchas gracias. Intenté serlo. Los partidos más bravos que me han tocado en 40 años de narraciones, ¿Es con Argentina? sí, sin duda. Vos vas a recordar a mi querido amigo, compañero de la vida, Norberto Longo. Sí, cómo no, claro. Cada vez que nos tocaba un partido de Argentina, él padecía lo mismo, pero entonces criticaba además cualquier situación de la selección argentina para que no lo acusen de tener favoritismo por Argentina. Y yo me peleaba al aire con él, porque él decía, qué mal jugó la pelota Jorge Ramos. No, ¿cómo la jugó mal? No la jugó mal, la jugó bien. Claro. Entonces él tenía ese ángulo. Pero si tú te obligas, cuando juega Argentina, por ejemplo, Sí. o Messi, tú te obligas a ser más objetivo. Intento hacer como Jorge Ramos en las guerras. Ya, ok. Que no me entren las balas Sí. y mantenerme al margen. Es imposible. No puedo ser hipócrita porque ya viste lo que pasó en la final. Sí. Soy muy consciente, Jorge, cada vez que juega Argentina y sobre todo en una final de un mundial, que la gente está pendiente de cada palabra, los que todavía escuchan, Sí. porque muchas veces hay gente que está en la casa con amigos y sé que por ahí no escuchan cada palabra, pero hay mucha gente que sí. Y soy extremadamente cuidadoso. Yo, ya que preguntas, yo no quise volver a ver la final. No me digas. La volví a ver un año después. Sí. La encontré en el ciberespacio porque tenía miedo, no recordaba qué es lo que había dicho durante el partido. Recordaba 3 episodios. Sí. El de que al minuto 38 le digo a Claudio Vichy Borghi, que era mi comentarista, campeón del mundo, esto es verdad lo que estamos viendo. Y yo soy extremadamente cabulero, pero tengo cábalas diarias. Ya. Y en el momento que lo dije, ¿para qué lo dije? ¿Por qué me adelanté? A los 2 minutos el partido estaba 2-2. Eso me acuerdo uno. O sea que crees en la mala suerte. Creo en las cábalas. Soy de entrar con el pie derecho en los aviones, no pasar por debajo de las escaleras. Soy medio loco. Mario Kreuzberger también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Después no me acordaba qué es lo que había dicho en la tapada del arquero en el minuto 123-13. Con el pie izquierdo, con la pierna izquierda. Pero no me acordaba qué es lo que había dicho. Entonces La historia pudo haber cambiado ahí. Toda. Sí. Toda. Hace poco le acabo de escuchar una entrevista al portero y Ajá. sigue sufriendo en las noches. Yo sufro cada vez que la veo. Me sale en Instagram y digo, no, a ver si entra. No vaya a ser. Sí. Y después, bueno, el penal. Pero cuando vuelvo a ver la final, digo, a mí, con mucha autocrítica te podría decir, no, la verdad la cagué, me salió mal. No. Y la verdad que fue sobria. Entonces, Estuviste, creo que maravillosamente bien en la narración y luego que apropiadamente emocionado en la celebración, porque por eso te veo a ti y no veo a los comentaristas en inglés, porque en la Premier League ahora a veces la veo, meten un gol y no me entero que meten un gol, o sea, me entero que meten un gol porque lo estoy viendo, pero no hay ninguna relación humana entre el comentarista y la audiencia, ¿no? es una manera de sentir el fútbol. Claro, distinto. y has encontrado esa conexión humana, ¿no? Con 3 letras, ¿no? Con 3 letras largas, Sí. que se estiran. Y te llevo ahí, A ver. porque ya sabes que yo doy opinión en el fútbol. Sí. En este mundo que nos toca vivir hoy, de medios, de televisión, ¿sentís que has encontrado un espacio justo para dar tu opinión a través de tu propia compañía de medios? Tu Sí. podcast, así veo las cosas. Es como que tenés mucho más tiempo y veo que te estás explayando en cosas que cuando yo, digo, desde la redacción o desde casa te veía y era la noticia pura y a veces un poquito de tu opinión que siempre te tiraba, pero hoy obviamente tenés un espacio distinto. Sí, he encontrado el espacio que necesitaba para expresarme, para gritar mi gol a mi manera. En el noticiero, por supuesto, jamás me atreví a dar mi opinión. Seguramente algunas veces se me fue, pero no era la idea. Y además, acuérdate que hay un script, un guión que pasa por decenas de ojos y que
en donde no das tu opinión ni debes dar tu opinión, a menos que no sea una cosa de mayor importancia. Ahora en el podcast, en Así veo las cosas en español o The Moment en inglés, parte de la nueva naturaleza del medio es que tiene que haber una conexión humana. Y he entendido, en mi caso, particularmente con estos medios, que no basta con que yo diga hubo una redada en la que arrastra un agente encapuchado a una mujer embarazada, o que no basta que yo diga va un niño solo caminando que cuando le preguntan qué pasó con tu mamá dijo se la llevó la migra. Eso sería solo narrar lo que ocurrió. Ahora me atrevo a decir que esa mujer fue brutalmente jalada y que hay un abuso y una violación a los derechos humanos y que es injusto que ese niño se quede sin su madre porque alguien no entiende que este es un país de inmigrantes. Entonces, sí, estoy ahora en el podcast estoy yendo mucho más allá de narrar la noticia. Estoy dando mi opinión y hay un objetivo, sin la menor duda, que es denunciar los abusos a los que están siendo expuestos los inmigrantes. Sí, hay mucha opinión ahora. Otro ejemplo, estoy convencido que Venezuela es mejor sin Nicolás Maduro, que es mejor para el mundo que no haya un dictador, pero no estoy de acuerdo con que Estados Unidos intervenga militarmente en ningún lado, incluyendo Venezuela o Cuba. No era la manera de hacerlo. Uh-huh. Entonces, son opiniones que jamás me hubieran permitido en el noticiero y con toda razón, pero que ahora me parece que son apropiadas. ¿Te sentiste siempre muy protegido por la gran corporación cuando estabas en Univisión? Si algo pasaba, desde algo que pudiste haber dicho, por algún episodio que pudiste haber tenido en las guerras, ¿hoy sentís algo de miedo cuando tenés que reformular tu vida profesional sabiendo que vos sos la corporación? Y si pasa algo, van contra Jorge Ramos y no contra Jorge Ramos y la corporación. Sí, es distinto. O sea, cuando iba a las guerras me sentía totalmente protegido. Y por ejemplo, cuando nos arrestan en el 2019 en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, yo sabía que tenía la corporación apoyándome y que estaban haciendo todo lo posible. Movilizaron a la Embajada de Estados Unidos y a la de México para que nos sacaran de ahí después de que nos recibimos la orden de deportación y no terminamos en el helicoide, este famoso centro de torturas en Caracas. Así que siempre me sentí muy protegido y ahora me siento muy libre y totalmente independiente. Y claro, es distinto, ¿no? Es más fácil conseguir una entrevista grande cuando dices que trabajas en una corporación importante que cuando estás solo. Entonces, es mucho más trabajo conseguir las entrevistas y es mucho más trabajo movilizarse. Estás pensando en dinero, cosa que no pensabas antes en eso. Estás pensando cuánta gente puedo enviar a ese lugar. Estás pensando en cuántos suscriptores tienes en YouTube para ver cuánto vas a ganar ese mes y ver si tu equipo debe ser de 3, de 4, de 8, de 10. Estás pensando que tienes que llegar a tu casa y contestar 20 emails cuando antes alguien lo hacía por ti. Estás pensando en muchas otras cosas de las que tú ya estás totalmente acostumbrado, ¿no? Hoy a los 67 años y escuchando que la vocación la seguís teniendo a pleno, ¿repetís la frase? A mí me gusta ir a la guerra. Dios no quiera que haya una guerra en algún lado. Con Venezuela, que peor que intervenga Estados Unidos en Ucrania o donde fuere. ¿Irías, así como fuiste a Los Ángeles cuando se dieron las redadas aquellas que vi que el primero que se tomó el avión fue Jorge Ramos para sus redes y seguramente en alguna otra situación aquí doméstica vas a seguir cubriendo la noticia in situ, pero ¿a la guerra volverías a esta edad? A ver, yo creo que como periodista tienes que estar y ser testigo de lo que está ocurriendo. Pero creo que he tenido mucha suerte. Creo que estuve muy cerca de la muerte en Afganistán cuando me estaban apuntando con un fusil, o en el Golfo Pérsico, o en Irak, que nos metimos estúpidamente caminando. ¿Tú sabes que pedí vacaciones para ir a Afganistán? ¿En serio? Sí, porque no me querían enviar y entonces me fui por mi cuenta. Yo
¿Pero para trabajar para el noticiero? Sí, para el noticiero, sí. Estando de vacaciones. Era tan peligroso ir a Afganistán, a las montañas de Tora Bora, que decidieron no enviar a nadie. Y me parece que fue una decisión corporativa correcta, porque era muy peligroso. Entonces yo pedí vacaciones de Thanksgiving y me fui por mi cuenta, pagué mi boleto para ir a Pakistán, me crucé la frontera y fue la decisión más estúpida de mi vida, porque nos hubieran podido haber matado. En esa carretera habían asesinado a 8 periodistas antes que nosotros. Es que tenía que ir de la frontera entre Pakistán y Afganistán hacia Tora Bora. Y acuérdate, cuando atacan el 11 de septiembre del 2001, Afganistán estaba controlado por la gente de Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, todos estaban a favor de él. Estábamos entrando a territorio enemigo y fue una estupidez haberme ido solo para hacer eso. Contestando a tu pregunta, yo creo que estamos en el acto final, tú y yo, ¿no? Nos quedan ¿cuántos años buenos, crees? ¿20? ¿De vida? Pues sí, a ver. Pongo a llorar, sí, seguramente. O sea, 20, 20. 15, 20, sí. Pero buenos, a lo mejor todavía trabajando con ganas. Sí. Unos 5 o 10 años, ¿no? Sí, más o menos. Yo, ahora que estoy mucho más consciente del riesgo, quizás no lo haría. Quizás no lo haría. ¿Te transporta una Paola chica empezando recién o a las nuevas generaciones, Sí. para generalizarlo? ¿Les aconsejaría que sigan la carrera de periodismo hoy, por cómo está el periodismo, donde cualquiera siente que es un superstar porque colgó un video de una noticia que tuvo 150.000 reproducciones, Claro. y nadie corrobora fuentes, y el periodismo sigue existiendo? Sí. Están los León Krause de este mundo, están The Atlantic, están el New Yorker, está el New York Times, algunos periodistas del New York Times, pero por lo general es como que hoy vale todo el mundo tira una noticia a ver si pega, si es chicle, y pega, y el periodismo es muy distinto. ¿Vos le aconsejarías a tu hija hoy joven o a un joven que aspira a ser periodista que se meta en esta profesión? Ya es demasiado tarde con mi hija porque ya decidió meterse. Claro. ¿No? Pero es que yo creo que el periodismo es ahora más necesario que nunca. El otro día estaba leyendo un informe de la UNESCO que decía que el 60% de los influencers no revisa la información que publica. O sea, la recibe y la reproduce. 60%. Entonces, hay un problema de desinformación gigantesco. Y yo creo que ante la desinformación, los periodistas somos más necesarios que nunca. Y podemos determinar qué es verdad y qué no es verdad. Yo tengo 2 meteorólogos a quienes yo creo muchos, entre ellos John Morales. Y ellos son los que determinan si yo me mudo o no de mi casa o evacúo la casa cuando hay un huracán. Creo en ellos totalmente, ¿no? Y yo creo que todos tenemos también esos 2 meteorólogos en nuestra vida, o 3 en quienes sí creemos. Y creo que parte de nuestro trabajo es precisamente el de los periodistas, el seguir teniendo credibilidad. Me río cuando mencionas a John porque es a quien consulto de la misma manera. Exacto. Que vos. Me tocó un par de veces en el Caribe. John, ¿qué hago? Me voy, sal corriendo, me dijo una vez, no me acuerdo dónde estaba, pero... ¿Y creías en él? Y yo también. Sí, obvio, hasta el día de hoy. Sí. Cada vez que empieza la temporada de huracanes, yo pongo en mi cuenta de X, empieza la temporada de huracanes, sigan a John Morales porque es el único meteorólogo creíble. Debemos todos ser John Morales como periodistas. Pero te preocupa que haya mucha gente que ya no nos crea y que le crea al influencer que no corrobora la noticia y que hizo un video así chusco que le generó 300.000 reproducciones, sí, porque fue una mezcla de noticias con algo divertido y a su estilo? No me preocupa porque creo que los números todavía me siguen apoyando, nos siguen apoyando, ¿no? Todavía puedo dar una noticia y tener 500.000 de gente que lo está viendo y luego se vuelve a reproducir. Así que mientras yo me dé cuenta que la gente me sigue creyendo y que me sigue en las redes, creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Y muchas veces el gran cambio, Andrés, está en que el trabajo que puedo hacer solo con esta nueva compañía, tenemos números tan altos o más que los noticieros de televisión.
Y eso me sigue siendo una muestra de entusiasmo, de optimismo, de que estoy en el camino correcto, ¿no? Me retrotraigo A ver. a lo que tenés en el sobre porque se me ocurrió que ahí tenés el título de tu 16º libro. A ver. Por si me pasa algo. ¿No? Contar... Yo sé, me da miedo morirme. ¿No? ¿Te da miedo? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, vos estuviste en toda la guerra que ya contaste al borde de la muerte, sí, con un enorme grado de riesgo, y sin embargo el momento donde estuviste a punto de morir fue en la I-95 yendo al dentista. Ay, mira, Ramos, qué bueno que leíste eso. ¿Cómo es la historia? Iba al dentista. Tengo el mejor dentista del mundo que vive en Fort Lauderdale y que además me hace root canal sin dolor. Entonces siempre voy con él. Se llama anestesia. Yo sé, pero la manera en que te lo hace, que no te duele, en fin. Entonces siempre voy con él. Y un día estaba yendo al dentista en la autopista. Del lado opuesto de la autopista, un camión perdió el control, no sé exactamente qué ocurrió. Se cruza el borde central y se viene directamente contra mí. En cuestión de ni siquiera un segundo, ¿no? No sé cómo me salvé. No sé. No sé ni siquiera cómo explicarlo, pero es como si el camión hubiera pasado sobre mí y a través de mí y no sé cómo me salvé. O sea, pasó seguramente por milímetros al lado y me salvé de morirme. Yo creo que esa ha sido la vez más cercana a la muerte. Y un par de veces en un avión, una vez que iba con Hugo Chávez en una avioneta, se llenó de humo blanco y el piloto que seguía el avión de Hugo Chávez estaba más aterrado del general que del humo y no quería hacer un aterrizaje de emergencia. Al final aterrizamos y lo primero que me encuentro es un sacerdote que me da una estampita de una virgen. En fin, te digo todo esto porque no soy religioso. Yo quisiera tener fe, pero no la tengo. Crecí sin fe en una escuela católica donde los sacerdotes nos pegaban y yo creo que eso finalmente, afortunadamente no un abuso sexual, pero abuso físico todo el tiempo. Y emocional. Y emocional, y dejé de creer. Y yo no tengo la certeza, nunca hemos hablado tú y yo de religión, pero yo no tengo la certeza de que después de morirte va a haber algo después. No estoy convencido. Y me aterra esa idea de convertirme en polvo solar, polvo espacial. No. Y entonces, claro, me da miedo morirme, no sé qué va a pasar. ¿Y haces algo para, sé que todos nos cuidamos, pero cómo es un día tuyo? O sea, ¿seguís haciendo ejercicio? Sí. O sea, juego fútbol los sábados, hoy jugué tenis. Yo creo que uno de mis grandes logros en la vida va a ser el de hoy. Hoy tengo 67, hoy jugué tenis con un muchacho de 17 y le gané. Muy bien. Así que creo eso, pero yo creo que lo que más me ayuda es yoga, hot yoga. Y es una de las prácticas más difíciles que hago, pero me ayuda a respirar, me ayuda como a centrarme. Sí trato de hacer ejercicio 4 o 5. Creo que la vida es movimiento y eso es lo que me permite estar bien y vivo todavía. ¿Y cómo descargar las emociones hoy en día ya? Habiendo hecho toda la terapia, ¿sos de llorar a menudo? No lloro a menudo, pero sí cuento más y sí digo más lo que estoy sintiendo. Ya no me lo guardo tanto, porque no se trata de que te desahogues una vez gritando y rompiendo los vidrios, sino que puedas expresar tus emociones constantemente sin que te afecten, ¿no? ¿Y lo has logrado? Sí, y luego tengo esta maravillosa práctica. Llevo casi 40 años escribiendo una columna semanal. Y los libros me ayudan a escribir las cosas que se te quedan atoradas en el estómago y en el cuello, en la garganta. Y entonces todo eso ayuda para no explotar, ¿no? Esa es tu vía de escape. Sí, hacer ejercicio, yoga, escribir, contar las cosas. Dormir, creo que todavía puedo dormir bien, 8, no sé si 9 horas, pero 8 sí. ¿Tú duermes bien? De ratos. No siempre. No siempre. Yeah. ¿Y cómo crees que la gente recuerde a Jorge Ramos? Porque en este mundo donde todo pasa y cada vez la vorágine es mayor y terminamos siendo desechables, sí. pero tu legado está
Pero ¿cuánto dura? Pero ¿cómo quisiera que la gente recuerde a Jorge Ramos y ese legado que está dejando? Porque siempre va a haber una referencia tuya para quien quiera hacer periodismo. Pues ya no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, nuestros nietos ya no se acordarán de nosotros, yo creo. Pero... Sí, ¿cómo que no? Bueno, no digas así. Los bisnietos... Bueno, tal vez, pero los nietos sí. Bueno, los nietos, sí. Yo no tengo nietos. ¿Tú tienes nietos? No, todavía. Yo todavía tampoco, pero no estoy... Espero que los nietos se acuerden de nosotros, no sé si los bisnietos, pero... Pero para el gran público. Yo creo que más que para el gran público quisiera que mis hijos se acordaran bien de mí. Mi papá casi nunca jugó conmigo y creo que he logrado aprender de él, hacer lo opuesto, ¿no? He jugado mucho con ellos, he viajado mucho con ellos, he estado mucho con ellos, ¿no? He estado presente, así que creo que mis hijos me recordarán bien. Pero ¿cómo me van a recordar? Una tía de un amigo, yo sé que esa es la referencia muy, muy rara, pero alguna vez estaba viendo una de mis entrevistas y le comentó a mi amigo, ese Ramos es un preguntón. Yo creo que así será, ¿no? Creo que voy a acabar siendo recordado como un preguntón de los dos lados y eso me parece bien. La última. ¿Te faltó alguna entrevista? No lo pongo en pasado porque todavía puedes hacerla, pero ¿hay alguna entrevista que no hayas hecho que te gustaría hacer? Sí, hay dos que se me han quedado pendientes. Se me murió el Papa Francisco cuando estábamos, yo creo que a días, Andrés, de conseguirlo. Ya habíamos hecho todos los trámites, le habíamos escrito directamente. Yo quería preguntarle qué pasa cuando uno se muere. No quería hacerle una pregunta política ni religiosa, sino quería estar con la persona que supuestamente está más cerca de Dios. Y estuvimos a nada de que se me diera. Así que me falta el Papa León, y me falta Bad Bunny. He ido a 3 conciertos de Bad Bunny. Soy tiburón. Me encanta su música. Y por alguna extraña razón no me quiere dar una entrevista a Bad Bunny. Pero no sé si es algo personal o no tiene ni la menor idea de quién soy. Pero me faltan esas dos. Así que si me puedes ayudar. Con el Papa no creo, pero la segunda es una que tengo pendiente yo también. Es que todos queremos hablar con él, ¿no? Yo soy muy fanático, yo fui a su residencia también. Fuiste a Puerto Rico. Soy muy fanático. Es increíble, o sea, yo nunca he visto perrear a tanta gente junta como en Puerto Rico. Jorge Ramos dijo perrear. Sí, yo sé, pero es que es increíble. Nos mantiene joven, sí, ser reggaetoneros. Ahora, ¿sabes lo que dice Lili, mi esposa? A ver. De por qué yo soy tan reggaetonero y me gustan las letras de las canciones y ¿por qué? Hemos ido a todos los conciertos. Ella lo llama nuestro midlife crisis. Bueno, yo creo que es late. Puede ser, sí, seguramente. Pero por cierto, me preguntabas que qué hice durante este tiempo en los que no estaba trabajando. Una de las cosas que hice que más alegría me ha dado es que fui a tomar clases de salsa. Uh-huh. Me fui aquí en Miami, en Kendall, a tomar clases de salsa y nunca he sido más feliz que eso. Soy malísimo, tengo 4 pasos nada más, pero hay un momento, Andrés, en donde hay una conexión entre la música y el ritmo y tus pies, y cuando todo se conjuga, que debe ser algo muy parecido al fútbol, cuando todo se conjuga es un momento mágico, ¿no? Entonces el baile inolvidable, mi alegría, mi felicidad está en poder bailar a Bad Bunny en baile inolvidable con alguien que de verdad quieres mucho, ¿no? Jorge, gracias. Espero que haya disfrutado de esta charla en Entre Goles. La idea es sacar a los personajes del fútbol. Obviamente uno está identificado con el fútbol, pero creo que hay gente cuya historia de vida merece ser contada, o por lo menos preguntar alguna pregunta que hubiera querido que te haga que no te hice. No, lo que te iba a decir es que te agradezco la tarea y yo creo que pocas veces he tenido una conversación tan personal con alguien, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias.